tener como un dato de consideración para los interesados en hacer una obra, porque eso va a ir como parte de una de las cláusulas del contrato, ¿no? El plazo de ejecución, que tiene relación desde luego con el cronograma de actividades. Entonces déjenme por favor que hagamos ingresar. Lo veo más como un recordatorio, ¿no? A lo que ustedes ya han aprendido. No sé, en ustedes la asignatura de sistemas de ingeniería. ¿En qué semestre les corresponde esa importante asignatura, queridos amigos? Octavo semestre, ingeniero, el anterior El semestre. anterior semestre. Ah, ya. Entonces están súper fresquísimos con la información de lo que aprendieron allí y seguramente aprobaron con medalla de oro. Muy bien. En esa asignatura, entonces me imagino que han ustedes, seguramente con las enseñanzas de su docente, aprendido a efectuar un diagrama de basas o Gantt y también el CPM-PERT, ¿no? Sí, aprendieron esos dos recursos que más se utilizan, sobre todo en las obras de carreteras, ¿no? En las que es importantísimo contar con ese instrumento, pero desde el diseño para poder, desde luego, hacer el seguimiento en la etapa de construcción de una obra. Ahora, en el documento, que tiene varias páginas, por favor vayan a la primera parte de introducción. Entonces, el tema de nuestra clase de hoy es cronograma. Y ahí debajito he anotado lo que he sacado del internet. ¿Qué es un cronograma? Un cronograma, como leen, es una lista de todos los ítems definitivos de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y finalización. Es necesario recordar que el cronograma es parte de las tareas que se realizan en el diseño de ingeniería. Y como ya han visto en las anteriores clases, he tratado de utilizar este proyecto de Rujnava, que es Iberalta, porque en el compromiso que formalizaron entre la Administradora de Carreteras y la empresa chinita que está a cargo del diseño y la construcción de esa importante obra en el departamento del Beni, en el alcance de estudio de ingeniería, como ya les he pedido que tomen en cuenta, hay varios temas, ¿no? Aquí comienzo por mencionarles de lo que oficialmente está en la aprobación del contrato con la empresa chinita, ¿no? Entonces, pero de todos estos estudios que leemos en esta primera parte de ese documento, solamente mencionando los temas. Entonces pasamos a la siguiente página donde se menciona otro montón de estudios. Después encontramos, después de la evaluación de estructura, señalización y seguridad vial, cómputos métricos, análisis de precios unitarios que hemos visto en la anterior clase, y luego el presupuesto general del proyecto, y a continuación de eso, como vemos encerradito una especie de elipse, está el cronograma de ejecución, ¿no? Que es parte de lo que deberían haberse preocupado los chinitos en el contexto de la elaboración del diseño, pues a su vez presentar este cronograma de ejecución. Pero después vienen, como leemos en este listado de obligaciones de los chinitos, especificaciones varias, pero después de toda esa listita, ahora les pido que tomen en cuenta este párrafo. Indicamos ahí, en el alcance del trabajo de diseño final de ingeniería precedente, se señaló lo siguiente. Este es el documento también que he extractado, como les decía, del compromiso que asumieron los chinitos con la ABC. Pero déjenme un segundito para que permitamos que ingresen de lo que les estipulaban como un trabajo que debía preocuparse de efectuar la empresa chinita con relación al cronograma de ejecución. Y está anotado en ese texto lo siguiente. El proponente, en base a los rendimientos de las actividades del análisis de precios unitarios,
deberá elaborar para todas y cada una de las tareas, incluyendo las etapas de movilización y desmovilización de equipo y personal, el cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto, mediante un cronograma calendarizado en diagrama de barras y CPM, entre paréntesis está ahí como ven en la Gantt, luego una comita CPM, que muestre la ruta crítica, describiendo las relaciones de dependencia de las tareas, entre paréntesis está, precedencia o sucesión y simultaneidad, de manera de determinar el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades y el tiempo total requerido para la ejecución del proyecto. Asimismo, analizará, de acuerdo con el análisis de precios unitarios, el equipo indispensable y conveniente para la estimación del equipo mínimo requerido. Con base en la estructura del cronograma físico, el proponente preparará un cronograma preliminar final de inversiones que cubra todo el periodo de construcción, tanto para la ejecución por tramos como para todo el proyecto. El cronograma de inversiones se deberá desarrollar por mes, por ítems y por objeto del gasto. Hasta ahí está claro, queridos amigos, pero vuelvo un poquito hacia atrás para que ahora presten atención a los siguientes temas de lo que les señalaban a los chinitos. Fíjense, en la primera frase, después de lo que está anotado el titulito ahí de cronograma de ejecución, está en el texto, el proponente, en base a los rendimientos de las actividades del análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces, en el trabajo que hicieron ustedes con la importante enseñanza que han recibido del ingeniero a cargo de sistemas de ingeniería, obviamente que han considerado información, seguramente para los ejemplos, etcétera, que han efectuado ustedes en esa asignatura, lo que nos indica aquí, los rendimientos de las actividades del análisis de precios unitarios. Porque en el documento, ¿se acuerdan que les di de la muchachada de Cochabamba, de la Cámara Departamental de Cochabamba, en el detalle de los aspectos que se consideran, justamente está como uno de los componentes, ¿no?, que tienen que analizarse en el trabajo de preparar los precios unitarios, pues los rendimientos de las actividades, ¿no? Ahora, consideraron ese temita que está señalado acá cuando hicieron ustedes ejemplos en sistemas de ingeniería para el cronograma de actividades, queridísimos amigos. En el Halloween, queridos amigos. No, dije, sí, se ha hecho todo, se ha llegado más, porque con el ingeniero, ¿qué se llama? El de sistemas de JTP, yo tenía oportunidad de hacerlo en un programa y hemos hecho toda una carretera, me he hecho hacer, era más o menos de unos 1000 hojas que he debido imprimir. Wow. Para probar esa materia, pero sirve, ingeniero, mucho, o sea, sí, se ha hecho, y no sé si otros con qué docentes habrán aprobado, pero yo he tenido la oportunidad de sacarle jugo al ingeniero porque ha trabajado también y nos ha enseñado bien. Ya, eso me alegra, ¿no? Porque como les hago notar, entra pues de manera relevante los rendimientos de las actividades, ¿no?, que se consideran en análisis de precios unitarios, porque como los precios unitarios son parte del diseño de ingeniería, esa información se utiliza para el cronograma de ejecución, ¿no es cierto, amigo Fabio? Claro, los rendimientos, ingeniero, eso es más que todo, es la experiencia. Yo he calculado de alguna manera con el ingeniero de maquinarias, también le había preguntado, y siempre un ingeniero que tiene mucha experiencia es muy bueno porque cuando nos da clases, porque él nos da rendimientos casi ya de mucha experiencia. Cuando nosotros vamos a tomar rendimientos, puede ser que tomemos, digamos, un 0.57, 0.42, 0.30, 0.25, pero mucha gente no sabe de dónde ha salido ese rendimiento. Sale de la relación, digamos, de horas de trabajo con el avance por metro cuadrado, de ahí sale ese rendimiento. Claro. Entonces, eso sí nos ha enseñado, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer,
por cada ítem tendría que estar sacando, digamos, en 8 horas va a avanzar 1 metro cuadrado y demás, y también tendría que estar viendo si ese es maestro, contramaestro, es ayudante, quién es el que está ejecutando eso. Y según eso, su rendimiento también va a variar, no va a ser lo mismo. Claro. Entonces, ahí yo voy que la experiencia hace, digamos, al ingeniero o a la persona que está haciendo rendimientos, tiene que ser una persona con bastante recorrido en el área laboral, no cualquiera. Yo le comento, alguna vez he participado en una licitación y un ingeniero me decía, me he contratado pues ahí a uno de la Católica y pucha, me ha hecho quedar mal, hermano. Había puesto rendimientos que no vienen al caso y pucha, estoy en problemas, me ha hecho. Y yo, bueno, he dicho, sí, pues, es que algunos piensan que es copia y paste, copiar de un documento Sí, pasado y cargarlo nomás. No es así, es bien delicado. A lo menos en hormigones me da cuenta que es negocio negro en hormigones. En hormigón sí que hay que tener mucho cuidado. Y en sí, puentes, en todo donde está todo. una gran cantidad de dinero, o sea, es mejor no meterse y buscar un ingeniero antiguo que nos pueda ayudar. Sí, no, justamente ha hecho muy bien Fabio en puntualizarnos eso para cuando tengan ustedes que preparar un cronograma, como acaba de señalaros el amigo Fabio, es muy importante la experiencia, ¿no? La experiencia, pero que se consigue pues en situaciones tal vez para un mismo tipo de proyecto, que puede ser carretera, pero que tiene situaciones muy distintas, ¿no? Porque es muy diferente hacer, inclusive en esta carretera, como han leído un poquito más abajo está, les han pedido que separen de acuerdo a los tramos que se iban a considerar para el periodo de construcción, ¿no? En función a la longitud de la vía. Y ahí, como dice muy bien Fabio, pues entra mucho la experiencia de los ingenieros que han trabajado en este campo de la construcción, para que nos digan de los diferentes ítems, ¿no? Que se van a ir realizando, el tema de rendimientos de personal, los rendimientos de los equipos, etcétera, etcétera, lo que hay que tomar en cuenta para de verdad presentar un cronograma de ejecución, porque este cronograma que les están pidiendo a los chinitos es para lo que tendría que aplicarse en la construcción, ¿no? Por eso les pedía que volvamos acá y agradezco que nos haya hecho notar eso el amigo Fabio. Él se ha pasado él un trabajo de titanes tratando justamente de aprovechar la buena voluntad del JTP de Sistemas de Ingeniería para que, desde luego, ¿no? Lo que él ha aprendido en lo que ha hecho esa experiencia de preparar ese documento, estoy seguro que le va a servir muchísimo, ¿no? Para su ya actividad profesional. Así que tomen en cuenta, queridísimos amigos. Luego, como dice aquí en el textito, un poquito más abajo leo de lo que les han pedido a los chinitos. Con base en la estructura del cronograma físico, el proponente preparará un cronograma preliminar final de inversiones. Esto tiene que ver con el dinero. ¿Y por qué de inversiones? Pues porque esto se iba a realizar con un préstamo del gobierno chinito a nuestro gobierno, ¿no? De esa manera también era casi como un requisito obligatorio que la responsable es una empresa chinita, ¿no? Y dice que cubra todo el periodo de construcción, tanto para la ejecución por tramos, ¿no? Por tramos, debido a la tremenda longitud de esta vía, pues, como para todo el proyecto. El cronograma de inversión se deberá desarrollar por mes, por ítems y por objeto del gasto, ¿no? Bueno, entonces, en este requerimiento que está señalándose aquí, para una obra real, ¿no? Para una obra verdadera, eh, prevalece la experiencia, ¿no? Tengan por eso muchísimo cuidado cuando les encomienden, amigos, a ustedes a tener que tal vez embarcarse en preparar un cronograma de actividades, de lo que nos puntualizaba Fabio. Eso es sumamente importante y por eso aprovechen la experiencia de lo que les ha comentado el ingeniero JTP, como decía él, de sistemas de ingeniería, pero también lo que el ingeniero Gómez les ha ido señalando para el tema de la maquinaria y equipo, ¿no? No se olviden eso, por favor. Ahora, a continuación, ya es otro parrafito que no tiene que, bueno, no tiene que ver, sino ya no es del texto, pero que él lo anotó para puntualizar lo como leemos a continuación. En el texto del contrato del proyecto vial Rusnavaque Gibraltar se pidió que se preparan tanto el Gantt como CPM,
porque ambos tienen aplicación y la información que se determinó en el diseño sirvió, ahí es sirvió, por si acaso no sirvió, de referencia para la propuesta de las empresas interesadas en la convocatoria pública que debería haberse efectuado por el costo de las obras. ¿Cómo lo dispone? En los documentos base de contratación, ¿se acuerdan? El documento base de contratación que les pedí que consideren. En los términos de referencia de los proyectos de obras, para la propuesta correspondiente, los interesados deben prever la preparación de los formularios siguientes que, con la información pertinente, deben ser parte de la propuesta que presenten cuando se avance en esto, de acuerdo a lo que nos señala el SICOES, ¿no? En lo que por disposiciones legales tenemos que cumplir. El primer formulario es el A8. Y ahí, aquí vemos que este formulario, por el título, fíjense por favor, dice cronograma de ejecución de la obra. O sea, este es el cronograma de construcción de la obra. Y el parrafito que está antes de la tablita indica el proponente deberá presentar un cronograma de bases Gantt o similar para esta parte. Y nos da de ejemplito lo que deberíamos tomar en cuenta. Ahí tenemos números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. El nombre de la actividad, al ladito está la duración en días y luego el esquemita que va a permitir cumplir con este requerimiento, el diagrama de bases en días, semanas o meses, ¿no? De la manera que se quiera presentar. Después, fíjense que en la parte debajo de todas estas, hasta después de la letra N de los ítems que serían, o las actividades que habría que tomar en cuenta, está el plazo total de ejecución, ¿no? Que es la referencia que, pues, ya el dueño del proyecto considera para, sobre todo, el plazo del contrato correspondiente. Ahora, en esa última casilla, fíjense lo que indica, por favor. El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la ruta crítica de la obra. Y ahí hay un asterisquito que tiene que ver con lo que está indicado arriba de días, semanas o meses. La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente, indica. Bueno, pasamos al siguiente cuadrito que es parte. Pero antes, fíjense, debajo de eso está como un requerimiento también importante. La firma del representante legal del proponente, y ahí anotan nombre completo del representante legal, ¿no? Porque como les he estado pidiendo que siempre se preocupen de considerar, no olviden que en todo lo que ustedes firmen, en todo lo que aparezca su firma, ¿no? Tengan muchísimo cuidado, porque eso, como dice acá, es la firma del representante legal del proponente, ¿no? Quien tiene esa potestad en función quizás a un documento que le asigna, ¿no? Esa responsabilidad. Pero cuando les pidan a ustedes que firmen cualquier documento, hasta inclusive simplemente una memoria de cálculo o en los planos, etcétera, tengan muchísimo cuidado, por favor, siempre. Ahora, el formulario es el A9. Fíjense, por favor, ahora, ¿qué nos indica aquí? Cronograma de movilización de equipo. El proponente deberá presentar un cronograma de bases Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra. Claro, ¿no? El anterior cronogramita que acabamos de ver en la página o en la parte de arriba es el cronograma de ejecución de toda la obra. Pero ahora acá nos piden que señalemos la movilización de equipo. En particular, esto resulta ser muy importante, como para el caso de la carretera esta, que es Riberalta, por la ubicación de este proyecto en el departamento del Beni. ¿Cómo está previsto el que estemos considerando, ¿no? Que vamos a hacer la movilización del equipo de acuerdo al cronograma de ejecución, por ejemplo, por decirles, para movimiento de tierras, ¿no? Entonces, ¿qué equipo vamos a considerar? Y
¿Y para cuánto tiempo es que estamos pensando que se va a asignar ese equipo? Y al ladito, como ven ustedes en esta casilla, este cuadrito, perdón, lo que nos señala, diagrama de barras, días, semanas o meses, también para poder identificar bien claramente para cada una de las actividades y lo correspondiente al equipo que se vaya a requerir. Por eso, en la parte superior de la tablita, como leen ustedes en el párrafo que está anotado, dice, el proponente debe presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el programa de ejecución de obras, necesariamente, ¿no? No puede ser que aquí digamos una cosa diferente a lo que correspondería con la etapa de ejecución. Ahora, pasemos por favor. En la siguiente tablita o formulario que leemos está el cronograma de desembolsos. ¿Estamos ahí, queridísimos amigos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya, estamos ahí. Ese formulario, ¿qué número de formulario es? Como leemos, es el formulario B5, cronograma de desembolsos. Ahora, esto se refiere exclusivamente al dinero, ¿no? La parte que pues le interesa muchísimo, sobre todo al financiador y desde luego al dueño del proyecto, que para este caso de la cartera rural que es Riberalta es o fue y es aún la ABC, ¿no? El primer dato importante, el anticipo, que ya saben ustedes que es pues un requerimiento que hace el contratista, ¿no? Para una vez que se firma el contrato, ya formalizar, sobre todo lo que le va a interesar al contratista es la orden de proceder para ya considerar la aplicación del cronograma de actividades y el plazo del contrato. Y para ello, como saben ustedes, tienen que presentar una boleta bancaria de correcta inversión o utilización del anticipo, que se formalice el libro de órdenes. No, eso ya sabemos que tiene que hacerse ante un notario. Y una vez que ya le han entregado el anticipo, se tiene ya oficialmente aperturado el libro de órdenes, entonces el supervisor le va a dar la orden de proceder. Pero acá lo que va a estar señalado es lo correspondiente al anticipo. ¿Se acuerdan cuánto era el monto del contrato que normalmente se puede solicitar el contratista? Queridos amigos, porcentaje del monto del contrato que puede solicitar como anticipo el contratista. 20%, ingeniero. Sí, gracias, ¿no? 20%, gracias. Después, fíjense, viene el primer desembolso, el segundo desembolso, hasta el último desembolso. Y esto es lo que, como les decía, le va a pintar el panorama al ente, en este caso a la entidad que va a proporcionar los recursos seguramente de una fuente chinita, ¿no? Tal vez algún banco de los chinos que está a través de los trámites de relaciones exteriores se han hecho entre el gobierno de Bolivia y el gobierno chinito. Y entonces aquí sabemos lo que se va a necesitar para cada uno de los desembolsos y ya no entra acá el tema, fíjense, ya no está detallado, pues, a ver, después del anticipo, ¿cuánto vamos a avanzar en movimiento de tierras? Por decirle, ¿cuánto se van a estar para el movimiento de tierras? No, sino porque los montos de dinero que se van a asignar ya tienen que ver mucho con otros aspectos importantes, como por ejemplo la forma en la que se controla financieramente, quizás lo que va a corresponder, por ejemplo, a desembolsos que pueda hacer el gobierno chinito, digamos, el año 2021. Pero otros van a ser los que correspondan al año 2022. Pero para saber eso, entonces es que se necesita este cronograma de desembolsos que, como referencia, les muestro de lo que va en los términos de la convocatoria. Ahora, para la etapa de construcción, ya hemos pasado todos los relativo al diseño, ya se ha concretado la presentación de ofertas, ya se ha elegido la empresa constructora, pero ahora, para la etapa de construcción, no se olviden, la ABC puntualiza algunos aspectos en su manual de especificaciones técnicas generales de construcción.
¿no? Subraya la necesidad de que en el contrato respectivo se prevea una cláusula específica respecto al cronograma que se aplicará en el proceso de construcción. Y eso, otra vez, les pido no se olviden que tienen ustedes este documento del Manual de Especificaciones Técnicas Generales de Construcción. De este manual se extrae la puntualización que se realiza para la cláusula que se requiere sea parte de un contrato de construcción, subrayándose lo correspondiente a las previsiones respecto del cronograma de obras. Esto es del manual que acabamos de mostrarles la tapa y es extractado de ahí número 334, cronograma de construcción. Dentro de los 30 días siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar a consideración de la supervisión un programa detallado de construcción actualizado, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, incluyendo cualquier modificación debidamente justificada con relación al programa presentado en su propuesta. No olviden que para la propuesta se ha tenido obviamente concluido, todo se espera siempre de esa manera que sea, el diseño, ¿no? En el diseño se ha determinado un cronograma. Y esa ha sido la referencia para la presentación de propuestas. Pero una vez que se ha firmado el contrato, pues desde luego van a haber seguramente, como normalmente acontece con ya la realización de obras, van a haber cambios, ¿no? Ya lo que en el diseño se hubiese considerado, por decirles, por ejemplo, que las obras empiecen en el mes de mayo del 2021. Pero en todo lo que todavía se tiene que efectuar de los aspectos señalados en la legislación vigente. Entonces, supóngase que el contrato empieza en noviembre del año 2021. Entonces, el contratista tiene 30 días después de haberse firmado el contrato para presentar un programa detallado de construcción actualizado. ¿Y por qué es necesario actualizar? Porque no van a cambiar los ítems, ¿no? Los ítems van a seguir siendo los mismos, las cantidades, todo se asume que si el diseño está bien hecho, pues eso no tendría que cambiar. Pero lo que va a cambiar ahora son los problemitas, por ejemplo, que se van a enfrentar, porque ya en noviembre ya tenemos más lluvias, diciembre muchísimo más, enero, ¿no? Y febrero, para la zona, sobre todo esta del proyecto Rosnavaque-Riberalta, la cosa en el periodo de lluvias es grave. Entonces, el contratista va a tener que ajustar, pues, ¿no? Lo que ahora va a tener que modificarse, sabiendo que las previsiones del diseño se van a tener que cambiar, sobre todo por la nueva situación que se va a tener que considerar en función a las fechas a partir de lo que le indiquen la orden de proceder, ¿no? Así que eso nunca hay que dejar de lado y hay que estar siempre pendiente para lo que tendría que cumplirse en este tema. Este programa de trabajo deberá ser elaborado utilizando el método de camino crítico, CPM, el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al supervisor, acompañado del diagrama de barras de Gantt, el cual, de ser presentado solo, o sea, solo el diagrama de barras Gantt, no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral. Adicionalmente, el contratista presentará una curva de avance físico y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programa de construcción, al nuevo programa que presente, e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en la construcción, el que de ninguna manera podrá ser inferior al consignado en su propuesta, ¿no? Al cronograma de movilización de equipo. Al elaborar su programa de construcción, el contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por el periodo normal de lluvias en la zona de obra. A eso es lo que hay que siempre tener muchísimo cuidado, amigos. Y sería bien que ustedes ahí recurran a tener estadísticas de las precipitaciones pluviales sobre todo en una carretera tan larga como esta, ¿no? No vamos a tener estrictamente la misma situación de las condiciones climáticas en general,
para, por ejemplo, Rurrenabaque, de las que se tienen en Gibraltar, ¿no? Y a lo largo de todo el recorrido de esa nuestra carretera, pues hay aspectos en cuanto al clima que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para que no se tengan problemas luego en el periodo de construcción. Al elaborar su programa de construcción, el contratista deberá tomar en cuenta la sesión. Esto es del periodo de lluvias otra vez. El contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de construcción o cuando la supervisión lo requiera como consecuencia del atraso en el incumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajo sujeto a revisión y aprobación de la supervisión. Ven cómo ya la supervisión empieza, desde luego, ¿no? Ya estamos en todo ya la etapa de construcción, entonces la supervisión que ya ha empezado sus actividades anticipadamente a que se formalice el contrato de construcción, pues ya tiene un papel relevante, como estamos observando, en todo lo que va a tener necesariamente que, desde luego, en algunos casos, tener que ya aprobar, ¿no? Como nos está señalando ahí el texto del documento de la ABC. A continuación, se incluye un recordatorio de los principales aspectos del diagrama Gantt, así como del CPM-PERT. ¿Ya? Esto lo he sacado del internet y nada más es, me imagino, un complemento a lo que ustedes ya han aprendido con su docente de sistemas de ingeniería para estos temas. Del diagrama de barras de Gantt. La manera más sencilla de hacer una buena planificación de obra es utilizando el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt consiste en una sencilla tabla en la que en las filas se anota el listado de las actividades del proyecto y en las columnas el tiempo que durará cada una de ellas. El diagrama o gráfica de Gantt, no nos olviden, todo esto lo he sacado del internet, funciona como una especie de calendario conformado por barras en el que se establece la fecha de inicio y de culminación de cada actividad correspondiente a un proyecto y en donde además pueden incorporarse datos relacionados con el material, el capital, el personal requerido, entre otros aspectos fundamentales, para tener una visión más clara de lo que implica el proyecto. Es lo más parecido a un plan de acción que puede ser monitoreado de manera gráfica para conocer si efectivamente está siendo cumplido o si requiere de la realización de determinado ajuste. Por ejemplo, aquí les doy un diagrama de Gantt que, como les digo, lo he extractado del internet y ahí en este diagramita, en realidad, fíjense, ahora, este no es un diagramita de construcción, ¿no? Este que les estoy mostrando de ejemplo, como pueden leer ustedes por las actividades. Fíjense, la primerita indica análisis de la situación. Después, selección y definición del problema. 3, definición de los objetivos del proyecto. 4, justificación del proyecto. 5, análisis de la solución. 6, cronograma de trabajo. 7, especificación de recursos humanos, materiales y financieros. 9, ejecución del proyecto. 10, evaluación del proyecto y finalmente informe final, ¿no? Es, bueno, para que tengan una idea de lo que entonces podemos presentar así y de esta manera, esto nos representa pues una gran complicación para que pueda entender en sí cualquier persona prácticamente sin mayor profundidad en sus conocimientos. Y por ello el diagrama de Gantt, que como han visto ya se pide que en el diseño se haga esa consideración, pero para la ejecución también, y en especial para el tema de simplificar el seguimiento, que normalmente el director de obra en su oficina tiene tanto el diagrama de Gantt como el diagrama PERT-CPM, ¿no? Los tiene ahí, uno al lado del otrito, pero el diagrama de Gantt lo va a utilizar pues para poder, por ejemplo, informar a la gente del control social que llega a la obra y les explica, ¿no?, lo que está pasando con el proyecto. Y este diagrama de Gantt resulta ser pues fácil de entender en ese sentido, lo cual no ocurre con el diagrama CPM-PERT, ¿no?, que ya conocemos que tiene sus complejidades. Y eso es más fácil que pueda entender pues un grupo de ingenieros en el seguimiento de las obras que lo que tal vez significaría para
personas que tienen no una profesión de ingenieros, pero que necesitan ser informados cuando hacen visitas como del control social en las obras. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar una gráfica de Gantt? Es lo que tengo en la página que les muestro a continuación, también de lo que extracté del Internet. Brinda una perspectiva visual que facilita el entendimiento del proyecto a desarrollar, por lo que acabo de señalar. Permite ordenar eficientemente las actividades requeridas para la ejecución del proyecto. Facilita el control y supervisión de los procesos. Da un estimado del tiempo que tomará cada actividad individualmente y del tiempo que tomará la ejecución del proyecto en su totalidad. Después, ayuda a conocer si el desarrollo de una actividad interfiere con la ejecución de otra en términos de tiempo, permitiendo ajustar la duración de cada una para una mejor distribución. 6. Es una herramienta bastante práctica que puede ser utilizada por casi cualquier persona desde los niveles más bajos en una jerarquía organizacional hasta el nivel gerencial y que puede elaborarse ya sea mediante herramientas de uso informático o con la ayuda de un lápiz y un papel, ¿no? Así de simple es este diagramita de barras o Gantt. Ahora, fíjense el siguiente ejemplo, por favor, que también lo he sacado del Internet. Entonces, fíjense, aquí nos indica dos temas importantes. Uno relativo a la excavación y el otro al encofrado, ¿no? Bueno, simplemente como ejemplo. Fíjense que lo planeado, por ejemplo, para la excavación, ahí vemos de lo que nos muestra el diagrama de Gantt con color amarillo, que eso debería haberse realizado el agosto de 2006, en septiembre de 2006 y octubre de 2006. Así estaba originalmente planificado. Pero la excavación real, como nos muestra ahí en color café, nos señala que se ha podido hacer esto en simplemente agosto y septiembre. No sería necesario tomar en cuenta octubre, ¿no? Ahora, respecto del encofrado, vemos una explicación, o sea, una muestra gráfica referencial de esa manera, porque así podemos representar con colores, como nos está mostrando este grafiquito, para en particular, por ejemplo, cuando por ejemplo, en el proyecto del famoso asunto que están sufriendo los chinitos ahí con el problema del proyecto El Sillar, ¿no? Que tienen un atraso, como sabemos, muy importante. Entonces, cuando va el control social, muestra pues lo que sería, por ejemplo, digamos, para un túnel, ¿no? ¿En cuánto tiempo estaba previsto que se realice el túnel? ¿Y cuánto ha sido lo que realmente se ha efectuado? Porque quizás se han encontrado muchos problemas, etcétera, y muestra eso en el gráfico, se puede hacer entender eso, por lo menos visualmente, de una manera más simple a gente que no es, desde luego, entendida en ingeniería, porque claro, si es una inspección de ingenieros, supóngase, van ingenieros de la ABC, ¿no? A hacer una visita a la obra del Sillar, pues no se van a contentar con que les digan, miren, ha habido lo planificados para el túnel, se tenían previsto 4 meses, pero en realidad hemos tardado 6. Bueno, entonces los ingenieros no se van a contentar con ver el grafiquito y listo, no van a empezar a hacerles preguntas para que justifiquen qué es lo que ha pasado, por qué se ha realizado esa demora y qué ajustes están considerando en el contexto del cronograma total de ejecución para recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Entonces, este diagramita de Gantt, en ese sentido, es pues muy simple, ¿no? Para poder utilizarlo y sobre todo, como les decía, graficar, ¿no? Estos temas de la manera más directa y sin ninguna gran complicación. Ahora, pasemos a la siguiente página, por favor. Permítame, se me ha desfasado mi gráfico y es por eso estoy regresando ahora rápidamente. Un momentito. Del gráfico ese que acabo de comentarles. Las ventajas que tiene un diagrama de Gantt es que es fácil de su elaboración y también su operación e interpretación. Es muy utilizado para la planeación, pues es muy fácil de comprender. En cuanto a sus limitantes, se puede decir que no da otra información importante como lo es la relación entre las actividades y secuencia del mismo, ¿no? Eso sí, esa es
una de las grandes e importantes limitaciones del diagrama de Gantt. Ahora, pasemos al diagrama PERT-CP. Es un gráfico de redes o nodos que muestra la secuencia de actividades de un proyecto y las relaciones de dependencia entre ellas, de manera que faciliten y ayuden a los directores de obra a controlar los proyectos. El método del camino crítico, también conocido por sus siglas en inglés CPM, Critical Path Method, es una herramienta importante para la programación, ejecución y control de proyectos, pues permite inspeccionar de una manera clara y concisa cada aspecto del proyecto, desde el tiempo, que es su principal objetivo, hasta los costos y recursos que consume cada actividad que se hace en el mismo. Sigamos. Requieren conocimientos precisos y claros de lo que se va a ejecutar, de su finalidad, viabilidad, elementos disponibles, capacidad financiera, entre otros. En la preparación del CPM-PERT se necesita conocer el presupuesto, todo el presupuesto. Luego, el contrato del proyecto, los planos detallados. Después, planificar un proyecto adecuadamente es necesario contar con toda la información pertinente al entorno en que se desarrollará. Luego, mercado de recursos, ambiente político, lamentablemente sí, regulaciones, ¿no? Factores económicos, entre otros de los importantes que seguramente han visto ustedes cuando han hecho la aplicación, seguramente con ejemplos que les han podido explicar sus docentes en sistemas de ingeniería, ¿no es cierto, queridos amigos? Y eso tal vez también el amigo Fabio tiene comentarios que efectuar. Para el estudio de tiempo se necesitan 3 tiempos principales. El tiempo medio es el tiempo normal que se necesita para la ejecución de la actividad. El tiempo óptimo es el tiempo mínimo posible sin importar el costo o cuantía de recursos. Y finalmente, el tiempo pésimo es un tiempo excepcionalmente grande que pudiera presentarse a causa de accidentes, retardos involuntarios, falta de suministros, etcétera, etcétera, y que desde luego, ¿no?, complican el desarrollo de un proyecto. Después, en la siguiente página leemos: los tiempos anteriormente presentados servirán para promediarlos utilizando una fórmula probabilística de distribución. La representación de una red CPM consta con ciertas características y limitaciones que exponemos a continuación. No se olviden, todo esto lo he sacado del internet. Cada actividad se representa por medio de una y solo una flecha. El nombre de la actividad se escribe sobre la flecha. La longitud de la flecha representa la duración de la actividad. Cada una de las actividades se representa por una flecha que empieza en un evento y termina en otro. A los eventos se les conoce también con los nombres de nodos. Para elaborar la red, realizamos los siguientes pasos. 1. Utilizamos la matriz de información, ya que ésta nos suministra la secuencia y el tiempo de las actividades. Luego, seleccionamos los días como escala de tiempo para la red y lo colocamos en la parte superior. Después, graficamos la red siguiendo la secuencia con sus tiempos. 4. Llenamos los nodos numerándolos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y procedemos a llenar los tiempos de cada nodo. Ahora, debajo, fíjense por favor que he puesto con información de ustedes el cronograma del proyecto del puente Alfonso Gumucio Reyes. Este que tuvo que efectuarse en un tiempo récord por la urgencia que se tenía por su importancia, ¿no?, para su conclusión en el periodo de construcción, ya que este puente cayó en el río Chaparé el año 2002, si no me equivoco, queridos amigos, y en diciembre del 2002, y entiendo que, espero que ustedes puedan leer eso para las fechas, etcétera, aunque está chiquitito, ya para mí mismo, a pesar de que he participado en este proyecto como responsable de la parte social y ambiental, pues les sugiero que lo consideren. Ahí pueden ver, ¿no? Seguramente en lo que pronto, como van a estar cursando ustedes la asignatura de puentes, aquí ven, están anotados en la parte de la izquierda, ¿no?, cuáles fueron los ítems
está la duración. Luego, entiendo, está la fecha de comienzo y luego la información, como ven ustedes, para lo que se tenía que realizar esto en un plazo no mayor hasta concluir prácticamente a principios de noviembre del mismo, en un sitio tremendamente complicado, con lluvias casi permanentes. Es la zona esta donde casi llueve a diario, en el Chapare Cochabambino. Y ya se puede imaginar lo difícil que fue construir esta obra en esas condiciones, pero que lo pudimos hacer. Acabamos, creo, con 5. Este grafiquito que no les voy a explicar, y seguramente va a ser tal vez, espero, de ejemplo para lo que ustedes pudiesen conversar con su docente de puentes no sé, el siguiente semestre, quizás cuando ya estén cursando esa asignatura, y les explicará al ingeniero, creo que es el ingeniero Castro, su docente, qué de particularidades tuvieron las tareas que tuvo que prever en esto la empresa Queiroz Galbao, que fue la que realizó este trabajo, y como les digo, lo hizo pues de una manera brillante, ¿no? A pesar de todos los problemas que se tenían. Entonces, simplemente a título informativo consideren esta información, pero que, como ven ustedes, permite pues este gráfico seguir, ¿no? En función a la secuencia que se muestra a las diferentes actividades. Y acá abajo están las explicaciones que ya no les voy a mencionar nada, pero ustedes se den, espero, tiempito para poder leer, ¿no? Para que sepan más propiamente, porque no soy experto en puentes, qué es lo que se realizó como temas centrales, pero más tal vez ahora fácil de poder sobre todo informarse. Les doy de ejemplo otro cronograma de actividades, pero de un puente más pequeñito. Y en este tiempo estaba el plazo para ejecución de este puente Quilguaya era de 240 días calendario, pero en lo que no he participado. Pero fíjense, por favor, ahora las actividades que se desarrollaron, que se representan con este diagramita de barras o Gantt, que se tuvo que hacer sobre todo por las comunidades campesinas que querían hacer un seguimiento, ¿no? Querían estar en el control social ellos para ver que todo se haga dentro de lo que decía el contrato. Entonces, este diagramita fue el más simple, ¿no? De presentarles. Y aquí sí pueden ustedes ver lo que realizaron, ¿no? Para las primeras tareas están, por ejemplo, de los ítems de trabajos preliminares, esta instalación de faenas y valorización, replanteo y control topográfico, después el importante movimiento de tierras y qué efectuaron ahí, desbroce y limpieza, excavación común, después conformación de terraplenes para accesos con material granular, y están ahí los tiempos, ¿no? Que ya nos permite esto apreciar en función a lo que se estimó que iba a ser la duración de las 4, tomando en cuenta las referencias de 4 semanas que tiene un mes. Después está la parte importantísima de la infraestructura, y más abajito leen la superestructura. Y en la infraestructura está la excavación común para estructuras, relleno y compactado para estructuras, hormigón tipo para infraestructuras, acero de refuerzo, aparatos de apoyo de neopreno compuesto tipo FraceNet, después tope de neopreno, provisión y colocado de manta geotextil, tubos de drenaje y finalmente hormigón de nivelación. Después, barandado, tubos de drenaje y junta de dilatación elastomérica. Y las obras complementarias, como ven ustedes, están señaladas: la excavación para gaviones, colchones reno, provisión y colocado de gaviones, después manta geotextil para gaviones, relleno y compactado para estructuras, luego señalización y seguridad vial, señalización horizontal blanca continua, me imagino que dice ahí, señal informativa de localización, después costos, medidas de mitigación ambiental, la importantísima parte, y algo que aquí les va a llamar la atención, fíjense, en cuanto a las medidas
el seguimiento a actividades del Programa de Aplicación y Seguimiento Ambiental, que tiene esa sigla PASA. Bueno, y finalmente, limpieza general, ya una vez que se ha concluido la obra, por eso está como casillita al final en el extremo de este cronograma de pares. Bueno, entonces, este tema para lo que van a tener ustedes, y felizmente me alegra, como nos comentaba Fabio, ya pues tienen información de lo que han aprendido a realizar en sistemas de ingeniería y van a ver que en su vida profesional van a tener que utilizar mucho. Ahora, por un lado, la herramienta que hace de fácil información y entendimiento, ¿no? Para el control social en particular, el diagrama de barra hogar, pero para las obras mismas van a necesitar el PERT-CP, ¿no? Porque ese es, para el director de obras sobre todo, pues le permite hacer un seguimiento completo, tomando en cuenta aspectos que son inherentes de las obras de construcción y que él va a, obviamente, manejar, tomando en cuenta tal vez grandes componentes de la obra, ¿no? Por decirles, en el caso de la carretera Susnovaca-Gibraltar, que lamentablemente no tengo su cronograma de ejecución, seguramente por tramos, ahí se han definido como cronogramas por tramos, ¿no? Para que sea más fácil el control, porque cada uno de los tramos tiene sus aspectos particulares a tomar en cuenta, pero en el contexto general, desde luego, al director de obra, seguramente en ese proyecto de los chinitos, le está interesando que todo marche, pues, ¿no? En el contexto de lo que es el cronograma general de ejecución de la obra, ¿no? Que no hayan problemas, aunque lamentablemente hay, y en el caso de esa carretera que Gibraltar se han presentado, pero que espero que no esté crítica de atraso, ojalá que no, para que se cumpla, ¿no? La obra, espero, en su entrega final satisfactoriamente. Pero no se olviden siempre con tomar en cuenta la información adecuada, ¿no? Para lo que va a ser la preparación de sus cronogramas y estén bien respaldados, ¿no? En todos los aspectos que van a considerar para utilizarlos y justificarlos, ¿no? Justificarlos bien y sobre todo, pues, tenga mucho cuidado en cometer errores, ¿no? Que es la parte que jamás quisiera que pase esto para ustedes. Ahora, lo que quiero pedirles es que vamos a ver un video, ¿ya? Un video que lo ha preparado un arquitecto. Estamos tomándola como referencia para esta nuestra asignatura. ¿Se acuerdan? Nuestro proyecto de una cuadrita de pavimento rígido, un sumidero y su conexión mediante un tubo al embovedado del río Choqueapú. ¿Se acuerdan? Les dije, por favor, que vayan pensando en qué ítems tendríamos que tomar en cuenta para la referencia de las obritas que habría que realizar en nuestro trabajo. Y además, no se olviden, por favor, que he estado también insistiéndoles que tomen en cuenta que esas obritas, en un sitio tan crítico, necesitaríamos que se hagan en un tiempo lo más breve posible. Entonces, vayan pensando en su cronograma de actividades, en un diagrama de bases, por favor, para que sea lo más fácil para ustedes, y además para mí también, ¿no? Para poder evaluar más fácilmente. Por favor, vayan pensando ese temita como parte, obviamente, de las cosas que nos olviden, ¿no? Estamos avanzando, ya nos queda, miren, este mes, que ya acabamos la próxima semana, y luego un mes, ¿no? Un mes para cerrar todas nuestras actividades de dirección de obras. Y no olviden que la parte central será la construcción de nuestro proyectito en el examen final. Entonces, por favor, no se descuiden de ir pensando los ítems de construcción y su cronogramita, ¿no? No olviden, por favor. ¿Alguna pregunta, queridos amigos, de esta parte? El CPM PERT es el que el ministerio te acepta, ¿no? No el de Bazas casi. ¿Por qué? Porque ahí está diciéndote, porque ellos manejan por hitos, ¿no? Entonces, si tú no cumples un hito,
hay unos 5 hitos que tiene que cumplir. Si es el supervisor de una manera, digamos, estricto sería, ¿no? En su trabajo, él puede llegar hasta rescindirte sin haber llegado a concluir. Por eso es que el cronograma que se presenta me ha parecido el primero que ha presentado usted, que tiene infinidad, digamos, de flechas que está diciendo que se tiene que realizar. Justamente yo he pasado también alguna vez por colaborar a otro ingeniero a defender eso. Y cuando se defiende pareciera que es llenar flechas por llenar, no es así, No. porque hay procedimientos de los cuales el supervisor se encarga y dice, debías de haber compactado, digamos un ejemplo X, ¿no? Debías haber compactado antes de vaciar y aquí en tu flecha está diciendo que has vaciado sin compactar, está mal. Entonces, hay cosas que mucho brinda de la experiencia y es de lo que el ingeniero Gómez también nos ha brindado en sus clases, mucha de sus experiencias de que nosotros nos anotemos. Yo, por ejemplo, cuando consulto a un docente, me anoto, digamos, y he visto que anotarse cosas que se le pregunta a un docente con experiencia, te sirve en la vida profesional y te sirve, digamos, a mí me han llevado como ayudante, ¿no? No como ingeniero, pero como ayudante, pero me hacían fungir, digamos, hay cosas que el ingeniero lo tomaba fácil y me decía, anda a defender cronograma. Y yo he pensado que era sencillo, pero cuando ya he visto que el supervisor era así terrible, ha valido mucho, digamos, de tener mucho cuidado y pensar más que todo en lógica y tratar de defender así. Y uno lo ve, pareciera flechas, pero no es así. Ese cronograma hasta tiene resolución de contrato, tiene gastos económicos, hasta el despido del ingeniero. Así había sido ingeniero. Sí, por eso, como han visto, en las condiciones que hemos prestado atención del texto que hemos leído, el obligatorio es el PERT-CPM, ¿no? El otro, de Gantt o de Bazas, es referencial, pero sobre todo, como les decía, en todas las obras que he trabajado, el director de obra utilizaba el diagrama de Bazas o Gantt para el control social, ¿no? Para las visitas, las autoridades, etc. A ellos les podía explicar facilito con ese diagrama de Bazas, pero para el control de la obra no, era el PERT-CPM, ¿no? Era ese el que se aplicaba porque tiene sus particularidades que permiten pues detectar deficiencias que se puedan estar efectuando en las previsiones del proceso de construcción, ¿no? Así como decía Fabio, ¿no? Quizás ahí puede, por decirles, para el caso de ustedes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que va a ser la losa del pavimento rígido, que tienen que ya, supuestamente han determinado ustedes qué características va a tener para la construcción, pero no se olviden que les he pedido que tomen en cuenta algunos aspectos particulares para el caso de ese tema en el proyectito, ¿no? ¿Qué tienen que considerar? Porque no se olviden que la losa de pavimento rígido pues se apoya sobre una capa a su base, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que están previendo todos esos detalles. Pero para simplificar, ¿no? En este caso del trabajo ese que les he dado, amigos, no les voy a pedir unos diagramas per CPM, ¿no? No, solamente un diagramita de bases, ¿no? Para que me pueda rápidamente ver lo que han considerado como ítems de construcción para su obra, ¿no? No olviden eso. Pero lo que señaló Fabio es muy importante, ¿no? Muy cierto. Eso van a ustedes ya vivirlo en su vida profesional, queridos amigos. Muy bien. ¿Algún otro comentario, amigos? Trata de que podamos recordar, ¿no? Lo que para el caso ustedes han aprendido en sistemas de ingeniería, ¿no? Entonces voy a colocar en el arquitecto algo muy interesante. Por favor, presten atención. Vamos a hacer una lista de actividades de obra para posteriormente hacer nuestro cuadro de actividades. Vamos a hacer una lista de actividades de obra para posteriormente hacer nuestro cuadro de actividades y luego poder realizar nuestro diagrama de Gantt, realizar la red del proyecto y poder aplicar el CPM o encontrar la ruta básica del mismo. He tomado como ejemplo una obra excavación para cimentación. estas actividades de obra. Tenemos la excavación de un tanque de almacenamiento de agua. Excavación para La cimentación. cimentación tiene su Aquí tenemos la excavación de un tanque de almacenamiento de agua. actividades La cimentación que tienen tiene una estructura. secuencia lógica de ejecución. En todas
obras debemos tener en yo tengo cuenta que unas hay obras actividades preliminares en donde que voy a tienen tener una incluido secuencia a lógica de subactividades, ejecución. como por Es decir, ejemplo que si yo cerramiento, tengo unas obras preliminares en donde voy a tener localización, incluido planteo, subactividades, como por ejemplo son el actividades que me cerramiento, van a el permitir ejecutar campamento, las siguientes. localización y Por eso nos hemos replanteo, organizado el de esta descapote, manera y son son simplemente actividades un que me van modelo a permitir de una ejecutar las obra que siguientes. estamos Por suponiendo eso que nos se va a hemos hacer. organizado de esta Lo manera, que primero que son vamos a hacer, simplemente un una vez modelo tengamos de nuestra una lista de obra que estamos actividades, suponiendo que es se va a hacer. nombrarlas. Lo primero que vamos a hacer, una vez tengamos nuestra lista de Tenemos que actividades, preliminares. es Va a nombrarlas ser la a A, través de letras en orden excavación alfabético. para cimentación. Tenemos que Pero vamos preliminares, a colocarla en va a ser la A, letra B. excavación para Excavación cimentación, del tanque que de vamos a colocar la almacenamiento de letra agua va a B. ser la C. Excavación del tanque de almacenamiento de agua va a ser la Y la C. estructura va a ser La nuestra actividad cimentación D. va a ser nuestra Una vez actividad D hayamos nombrado y la nuestras estructura va a ser actividades de nuestra obra, actividad E. las vamos a organizar Una en vez un cuadro que hayamos recibe el nombrado nombre nuestras cuadro de actividades actividades de de obra, obra. En las la parte vamos de a esta organizar actividad en un cuadro que organizamos, ya recibe no el colocamos nombre los cuadro de nombres actividades de obra. sino En las la parte donde letras dice con las que actividad, las lo nombramos. organizamos, ya no colocamos los nombres completos, Aquí va sino línea A, las letras con B, las que las nombramos C, las mismas. D. Aquí va iría A, ¿Qué es lo B, que tenemos en nuestro C, cuadro? En nuestro cuadro D, tenemos una casilla que dice actividad. ¿qué es lo que Otra tenemos casilla en que nuestro dice cuadro? En predecesor, nuestro cuadro tenemos que es situación. una casilla que dice actividad, es la que otra tomamos casilla la que dice lista que hicimos, predecesor las cuales salen y otra del que dice presupuesto, duración. en donde La las actividad actividades es que la que nosotros tomamos de la tenemos lista que dentro del hicimos, las presupuesto cuales salen son del las presupuesto, actividades en que donde vamos a las programar actividades para que su nosotros tenemos ejecución. dentro del No presupuesto podemos tomar son las actividades actividades que vamos a ni programar tampoco para su colocar futura ejecución. que falten No en mi podemos tomar programación actividades obras que de no verdad se han están presupuestado, presupuestadas. ni Entonces, tampoco tomamos colocar las actividades de que nuestro falten presupuesto. en mi programación obras que de Inmediatamente verdad para están nuestro presupuestadas. ejercicio, para Entonces nuestro tomamos ejercicio, las actividades de vamos nuestro a tomar presupuesto. unos predecesores. Inmediatamente La para primera nuestro actividad que ejercicio, es la para A, nuestro no ejercicio, tiene predecesor. vamos a tomar unos Porque predecesores. es la actividad La con la que primera arranca el actividad, que es la A, Repito, esto no es un tiene modelo, esto es un predecesor, ejemplo con el cual vamos porque es a la hacer actividad unos con la que arranca el ejercicios proyecto. para poder hacer Repito, esto los es un diagramas modelo, esto de es un Gantt ejemplo con el que cual se vamos usa en el proyecto. a hacer unos Esta actividad ejercicios tiene para una poder duración hacer los diagramas de Gantt y hacer unidades de nuestra red del tiempo. proyecto. Pueden ser 5 Esta días, actividad 5 tiene una semanas, 5 duración de meses, 5 5 años. Lo unidades vamos de a tomar tiempo. como una unidad. Pueden ser 5 La días, actividad 5 que sigue semanas, en nuestro 5 modelo meses, es 5 la años. actividad B, Lo vamos a tomar la como una cual unidad de tiene tiempo. como predecesor La actividad que sigue en nuestro modelo es la actividad B, la cual tiene como predecesor la actividad A. ¿Qué significa esto? Que para yo poder comenzar la actividad B, debo haber terminado la actividad A. De lo contrario, esta actividad no podría iniciarse. Y su duración es de 7. Luego tenemos la actividad C, que es la excavación del tanque de almacenamiento de agua. Y el predecesor también está. Significa que mientras yo no haya terminado los preliminares, no puedo arrancar con la excavación del tanque. Y tiene una duración de 2. Y para yo poder arrancar la cimentación, seguimos con la actividad D, que es la cimentación. Y para yo poder arrancar la cimentación, tanto de la cimentación del edificio, tanto como la cimentación del tanque de abastecimiento de agua, pues debo haber terminado las actividades B y la actividad C, la cual tiene una duración de 5. Hay que tener muy en cuenta esto, que si no han terminado estas dos actividades, en el caso de nuestro ejemplo, que es la excavación para cimentación y la excavación para el tanque de almacenamiento de agua, pues no puedo arrancar la cimentación. Luego ya sigue la actividad que tiene una duración de 3. Significa que yo debo haber terminado esto es un proceso, una secuencia la lógica cimentación que yo para cuando poder estoy seguir con en el campo de la construcción Esto es debo un tenerlo muy proceso, claro. una secuencia Debo saber qué lógica actividades que yo van a seguir cuando estoy en el cuáles campo de la puedo construcción terminar debo tenerlo para muy poder claro. seguir con las Debo saber qué actividades que actividades tengo van a que seguir y cuáles puedo terminar para poder Para que tu seguir cabello con los crezca fuerte, objetivos que cambia la tengo en el perspectiva. presupuesto. Cuídalo desde la raíz. Descubre el nuevo Head and Shoulders. Ni hao, soy Manu. Queridos 25 amigos, el siguiente video, ya que es para que entiendo para la elaboración del diagrama de barras o Gantt, PERT, ¿no? Este mismo arquitecto. Entonces déjeme cargar el diagrama de Gantt, por favor. Entonces vamos a desarrollar nuestro diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt básicamente es un gráfico que nos muestra la duración de un conjunto de actividades.
Estas actividades están representadas por líneas que nos muestran la duración de la actividad y en las columnas donde nos muestran los tiempos en unidades de tiempo, bien sea días, semanas o meses. Cada actividad se representa también con una barra cuyo extremo izquierdo nos indica el inicio de la actividad y su extremo derecho nos indica el final de la misma. Tiene unas ventajas estos diagramas que son muy sencillos, son fáciles de hacer y fáciles de entender y nos ayudan a organizar ideas. Una de las desventajas es que no nos muestra cantidades de trabajo, sino simplemente los tiempos. Y si es un diagrama muy extenso, porque es un proyecto muy grande, pues no nos va a caer en una hoja tan formatos pequeños de papel. Aquí tenemos nuestro cuadro de actividades que hicimos en un video anterior para el ejemplo que estamos desarrollando. Y tenemos el cuadro con las actividades, sus predecesores y la duración de cada uno. Entonces ya tenemos aquí el cuadro y con esto elaboramos este esquema del diagrama de Gantt en donde colocamos de manera horizontal la duración, repito, como lo expliqué hace un momento, donde colocamos las unidades de tiempo. Esto bien puede ser días, semanas o meses. Y de manera vertical, en esta columna, colocamos las actividades que para nuestro proyecto, para nuestro ejemplo, son A, B, C, D y E. Vamos a comenzar con la actividad A, la cual no tiene ningún predecesor porque es la primera actividad que se realiza y no tiene predecesores. Es nuestro arranque de proyecto. Y su tiempo de duración es de 5. Entonces contamos aquí de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos con la actividad C. Y me dice que su actividad predecesora es también la actividad A. Significa que también cuando termine A, arranca. Seguimos con la actividad B, que me dice que tiene una actividad predecesora A, que significa que mientras no termine A, yo no puedo comenzar con la actividad B. Y me dice que dura 7 días. Entonces, una vez que termine la actividad D, que me dice yo comienzo una actividad tiene dos actividades predecesoras que son la B y la C, que significa que mientras no terminen las dos actividades, que pueden hacerse bien sea secuencialmente estas actividades o pueden hacerse simultáneamente. Mientras no terminen las dos, yo no puedo arrancar con la actividad. Seguimos con la actividad C y me dice que su actividad C termina. Actividad predecesora es también la actividad A. Y la actividad B termina después de significa que también cuando termine A, arranca C. El final es la más larga, la que más tiempo se demoró, que en nuestro caso es la actividad B. Es decir, que la D va a arrancar cuando termine esta actividad y dura 5. Seguimos con la actividad D, que me dice que tiene dos actividades predecesoras que son la B y la C, que significa que mientras no termine las dos actividades que pueden hacerse bien sea secuencialmente estas actividades o pueden hacerse simultáneamente. Mientras no terminen las dos, yo no puedo arrancar con la actividad D, pero ¿qué pasa? La actividad C termina en 2 días después de haber terminado la actividad A y la actividad B termina después de 7 días. En esos casos, ¿qué debo hacer? Tomar como punto de arranque o de inicio de mi actividad D el final de la más larga, la que más tiempo se demoró, que en nuestro caso es la actividad B. Es decir, que la D va a arrancar cuando termine esta actividad y dura 5. Muy bien, amigos. Ahora les voy a pedir que veamos el otro videíto de este arquitecto para el PERT. ¿Ya? Un segundito, por favor. Voy a cargar en el Y por último tenemos la actividad E, WhatsApp, cuya predecesora es la actividad D y dura 3. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la red del proyecto o la red de PERT. ¿Qué conceptos debo tener en cuenta para organizar mi red del proyecto? Es decir, que el tiempo de duración en nuestro ejemplo de las actividades de este proyecto es de tiempo. Ya, Carlos, gracias. Entonces veamos este videíto y termina la actividad A. Es decir, que este nodo final de la actividad A se convierte en el nodo de inicio de la actividad B. Y dura 7. Y dura 7. Es decir, que cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y coloco
el vector que me el indica que vector que me indica que esta es B la actividad tiene una B duración de 7. y tiene una duración de 7. Luego, ¿cuál sigue? La Luego, actividad ¿cuál C, sigue? La cuyo actividad predecesor C, es la cuyo actividad predecesor A. es la actividad Así A. que del nodo Así final que de la del nodo actividad final de la actividad arranco A, arranco mi actividad C, mi la coloco actividad acá abajo C, para que esto la no coloco se acá abajo convierta para en que un esto no desorden, se me convierta en un desorden, sino que esto quede ordenado y yo lo pueda entender y lo pueda leer muy La claramente. actividad C dura La 2. actividad C dura 2. Tengo 1, 2. Esta es mi actividad C, que tiene Esta una es mi duración de 2. actividad C, que tiene una duración de 2. Luego, ¿cuál sigue? La Luego, actividad ¿cuál D. sigue? La actividad Pero D. ¿qué pasa con la actividad D? Pero Que ¿qué pasa con la actividad D? Que la actividad B y la actividad C deben terminar para poder yo continuar con la actividad D. Si ven aquí el esquema, Si ven aquí el esquema, la actividad la B actividad dura más B tiempo dura que la más actividad tiempo que la C. actividad Para el C. inicio de mi actividad Para el D, inicio de mi actividad D, yo debo iniciar de la actividad que terminó en el tiempo más tardío. Es decir, en este caso, la actividad D. Y dura 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es mi actividad Esta D. es mi actividad D. Pero ¿qué pasa con C? Pero ¿qué pasa no con puedo C? dejarla suelta, Que no puedo porque esto dejarla me va a crear suelta. un problema Porque en la esto red, me va a crear un porque problema no en la pueden quedar red. nodos sueltos. Porque no pueden quedar nodos sueltos. Y esto lo que me está diciendo, Y esto si yo lo que me está interpreto, diciendo, si yo lo interpreto, lo que me está si lo dejo así, lo que me está diciendo es que D comienza cuando termine B, sin importar si se terminó o no terminó, lo cual no es cierto, porque en mi cuadro de actividades tengo que deben terminar las dos, para yo poder arrancar como con sé, Entonces, para ¿cómo yo hago poder para arrancar unir con estos D. dos nodos? Entonces, ¿cómo hago para unir estos dos nodos? Coloco una actividad ficticia, Coloco una actividad no tiene ficticia, pero que esto no tiene me está tiempo. dando a entender Pero que esto las me dos está deben dando a terminar entender para yo que poder las dos continuar deben con la siguiente actividad. poder continuar con la siguiente Después de actividad. decir la actividad E, Después de decir la actividad E, 2, 3. y tengo el final, el nodo final de mi proyecto. Es decir, que el tiempo de duración es de 20 unidades de tiempo. Como hablamos en el primer video, pueden ser días, semanas, horas, meses o años. Después de que yo tengo ya mi red del proyecto, prosigo a numerarlos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De una manera De secuencial. aparición, de una manera secuencial. El nodo 1, Secuencialmente aparece el nodo luego 2, secuencialmente aparece el nodo 2, 3, continúo y sigue el nodo 4, luego encontramos otro nodo que sería el 5 y por último nuestro nodo 6. En este momento tenemos nuestra red del proyecto. Los invito a que nos visiten, a que se suscriban